Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy en diversidad cultural vamos con los temas al día, eso es un aporte importante, pero hay un tema que me gustaría que tuviéramos en cuenta frente a la educación, frente a la ciudad y la educación que se da acá, y es el tema de la educación en Bogotá. Hay que tener en cuenta que es importante tener frente al tema de la educación y el desarrollo educativo en Bogotá. De un tiempo hacia acá se ha visto que habla la educación inclusiva o incluyente. Y es una educación que nosotros vemos que en los colegios, el Ministerio de Educación ha empezado a mirar en diferentes decretos la importancia de los cambios que deben haber en la educación. Comencemos con este tema de la educación inclusiva. Habla de que es un derecho y una tarea pendiente. Cuando hablamos de que es un derecho y una tarea pendiente, es que todos tienen derecho a la educación según la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948, como lo hemos hablado. Esta declaración habla de que todos tienen oportunidades y todos tienen derechos. Entonces, el derecho es una educación, es una educación y es un derecho básico, o sea, fundamental. Cuando hablamos de un derecho fundamental es que no puede ser, es inalienable, o sea, no se puede quitar. Cuando hablamos de esto, habla de la historia que ustedes yo creo que ya la han conocido, igual la remito y la reporto y la vuelvo a hablar, y es que en el año 1948 se habla que es parte fundamental y un derecho de que el niño o el chico se eduque. Y precisamente lo que es en este caso la Convención del Derecho de 1948 y 1989 y la Conferencia Mundial de 1990 es estar prestos precisamente a que eso se cumpla y que se dialogó precisamente para que se hiciera realidad. Vamos al tema de la Conferencia Mundial de la Educación para Todos, que concluye una educación básica. Habla de oportunidades educativas que eran limitadas. Entonces, hablamos de un derecho que no tenía el indígena, que no tenía el que era discapacitado, el que no tenía el que de pronto era excluyente de una sociedad por su género. Eso empieza a decir, o digamos el niño que es pobre. Entonces, de un tiempo para acá, ustedes lo coloco como ejemplo, ahorita todo niño debe estudiar. Entonces para eso están los colegios públicos distritales, en donde el chico puede educarse. Pero los mismos colegios públicos distritales, oficiales, privados, se empezaron a dar cuenta de que hay necesidades en la educación. El docente sabe que hay necesidades a partir desde el aula, que hay necesidades desde el aula cognitivas, físicas, biológicas en un estudiante, como en el ámbito social. Vemos diferente gama de aprendizajes que son propuestas restringidas, y es que eh, hay chicos que tienen necesidades especiales y que se tienen que abordar, y uno tiene que empezar a mirar cómo empezar a ayudar a los chicos frente a esa educación especial. Hablamos de grupos marginados y enfrentados frente a riesgos excluidos en la educación. Cuando hablamos de grupos marginales, hablamos de grupos que de una u otra manera baja estrato económico, que no tienen para estudiar, que no tienen alimentación, que se les es difícil por su precariedad estudiar. El gobierno o el Ministerio de Educación tiene que velar porque se cumpla ese derecho a la educación y a la alimentación. Entonces se empezaron a ver desde el aula de clase que el chico es pobre y aparte de eso no se alimenta, pero aparte de eso no les es fácil llegar a un colegio por lo lejano que es. Entonces, aparte de que un niño estudia, debe alimentarse, que es otro derecho fundamental, y ahí empieza a mirarse ese conjunto de cosas que encierra el educar. No puedo educarme si no me alimento bien. No puedo educarme si no tengo el acceso directo a ir a estudiar, como una ruta escolar, como el estar cerca a la educación, al lugar, el tener un uniforme. Entonces eso lo empezamos a ver desde allí, y la conferencia empezó a estudiar eso que es necesario para los chicos. La situación mundial, sabemos que mundialmente el tema está empeorando, aunque se quiere abarcar, o en la ciudad de Bogotá se quiere abarcar el tema de la educación, aún se habla que de un 100%, el 20 o el 30%, solo lo estoy dando como un imaginario, porque no puedo dar cifras reales y no hay una estadística. Podría decirse que aún faltan niños por estudiar. Entonces por eso no se permite que un chico esté en la calle trabajando, no debería permitirse, pero aún está sucediendo. ¿Listo?
Entonces empezamos a hablar de un desarrollo, en este caso de educación para todos. Cuando hablamos de una educación para todos es EPT, educación para todos. Y es un compromiso mundial para la educación y la calidad de todos en el mundo, como en la ciudad de Bogotá, una educación de calidad. Por eso los diferentes proyectos de Serpi lo paga, en este caso la Secretaría de Educación que regula este tema de que todos puedan estudiar y que es importante que puedan hacerlo, y que allí cuando hay algunas anomalías o que el niño no está inscrito para estudiar, es importante que se acerquen a la Secretaría de Educación. Allí precisamente son esas situaciones que se deben tener en cuenta y pues que se tratan de arreglar a lo más cercano a la mano. Vamos con el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar en el año 2000. Habla de 164 gobiernos que se comprometen frente a esa realidad para una educación. Recordemos la EPT, que nos habla aquí de que la EPT es una educación para todos. Estos 164 gobiernos hablan de que si hay una educación para todos, deben definir objetivos que se deben alcanzar, y eso habla de que hasta el 2015. Entonces, prestar una atención especial a los grupos con desventajas, grupos indígenas, afrodescendientes, afrocolombianos, grupos con bajos escasos recursos, grupos que están siendo desprestigiados o excluidos por X o Y motivo. Frente a esta problemática aparece ese tema de la educación inclusiva. Entonces nos damos cuenta de que hay niños que pueden estudiar, hay educación, pero ¿dónde están esos grupos minoritarios? Cuando hablamos de grupos minoritarios, el que está en el Chocó y que no puede estudiar, temas sociales y económicos, como que digamos un ejemplo, no tiene ni para comer. Pues si hablamos de dos casos, comer o estudiar, muchos niños preferirían comer, subsistir, brindarles y ayudarles a mamá, papá en casa. Esas son las prioridades que a veces se ven más. Entonces empezaron a mirar desde este Foro Mundial de Dakar cómo a partir de estos 164 gobiernos que se reunieron, empezar a tener esa inclusión de esos grupos que tienen problemáticas y empezar a mirar cómo poder darle ese rol importante a ese grupo, y ahí empieza a entrar el tema de la educación inclusiva. Más adelante empezamos a hablar de ahora sí de qué es la educación inclusiva, y aquí se me podría puntualizar y leerles, y surge del convencimiento de que el derecho a la educación es un derecho humano básico. Como les decía desde el inicio, la educación es un derecho básico, inalienable, no se retira, no se quita. Entonces, aquí empezamos a centrarnos en estudiantes, alumnos, prestarles una atención especial que aquellos tradicionalmente han sido excluidos de oportunidades educativas, tales como los alumnos con NEE y discapacidades pertenecientes o minorías étnicas y lingüísticas, entre otras. Tema abierto sobre la educación inclusiva, la UNESCO en el 2004. Cuando hablamos de este tema de minorías étnicas y lingüísticas, en la parte de educación inclusiva también entran los grupos, en este caso étnicos, que no saben el lenguaje español. Entonces, este tema de que no saben ese lenguaje español, recordemos que hay grupos indígenas que no hablan la lengua española, y es necesario que uno de su mismo grupo étnico, tribu indígena, tribu afrodescendiente, o esos diferentes lugares que están allí, sepan cómo educar. Ellos tendrán la educación tradicional desde la minga indígena, de enseñarles cosas básicas, pero cómo enseñarles la tecnología, cómo enseñarles el español, o cómo nosotros como estudiantes o como profesores también poder aprender la lengua de ellos, que debería ser lo que nosotros deberíamos atender allí, ser iguales, no que ellos se adapten a nosotros, sino también nosotros a ellos, que sería lo más importante. Continuando con el tema, hay una problemática: proliferación políticas públicas que contrasta fuertemente con los sistemas educativos basados en competencias, selección, logro, nivel académico y la rendición de cuentas. Cuando hablamos de una problemática, es que no solo la inclusión educativa no solo se debe interesar porque cumplan o sean competentes o logren algo, sino sencillamente que se puedan educar, que puedan aprender. Porque es una problemática: ¿cómo yo quiero que el chico aprenda y sea competente si realmente no conoce lo más básico? Entonces, debo abordar primero lo que es básico, y ahí sí interesarme por, en ese caso, ser competente,
poder llegar a seleccionar, poder llegar a un logro académico y llegar a un nivel académico. No puedo llegar a hacer esa comparación. Entonces, hay chicos que, digamos, pueden llegar a los colegios, pero si no tienen un nivel académico igual que el otro compañero, es muy difícil que pueda aprender. Y ahí es donde el docente tiene que tratar de abordar ese tema de la inclusión y es un poco compleja. Continuando, esto se paralizó, paciencia. Tratemos de avanzar. Es ser equitativos. En la siguiente, hablar en este caso, inicialmente en la educación se veía la desigualdad, se pasa a la igualdad, pero ahora hablamos de equidad.